El cangrejo y la grulla, una fábula budista. En un rincón remoto de un bosque antiguo, donde los árboles susurraban secretos milenarios y el aire estaba impregnado de misterio, existía un estanque. Este no era un estanque cualquiera, sus aguas cristalinas reflejaban el cielo como un espejo perfecto, y en sus profundidades habitaba una comunidad diversa de criaturas acuáticas. Entre ellas, destacaba un peculiar cangrejo llamado Carquinos. Carquinos no era como los demás cangrejos. Su caparazón, en lugar del típico tono marrón o verdoso, brillaba con un inusual tono azul turquesa que captaba la luz del sol y la reflejaba en destellos hipnóticos. Pero lo que realmente lo distinguía era su mente aguda y su corazón compasivo. Carquinos era conocido entre los habitantes del estanque por su sabiduría y su disposición a ayudar a los demás. Un día soleado, mientras Carquinos disfrutaba de un paseo por la orilla del estanque, observando las libélulas danzar sobre la superficie del agua, notó una figura alta y elegante que se acercaba con pasos delicados. Era Grus, una grulla de plumaje blanco como la nieve y un largo cuello que se curvaba con gracia. Sus ojos, de un ámbar profundo, parecían contener toda la sabiduría del mundo. Grus se detuvo a la orilla del estanque, sus patas largas y delgadas apenas tocando la superficie del agua. Con un movimiento fluido, inclinó su cabeza hacia Carquinos y habló con una voz melodiosa. «Saludos, noble habitante de estas aguas. Soy Grus, viajera de tierras lejanas. ¿Podrías decirme qué lugar es este?» Carquinos, intrigado por la presencia de esta majestuosa ave, respondió con cortesía. «Bienvenida, Grus. Te encuentras en el estanque de la reflexión eterna, hogar de innumerables criaturas y guardián de antiguos secretos. Yo soy Carquinos, a tu servicio». Los ojos de Grus brillaron con interés. Un nombre fascinante para un lugar tan sereno. «Dime, Carquinos, ¿qué hace que este estanque sea tan especial?» El cangrejo sonrió, o al menos, hizo el equivalente a una sonrisa que un cangrejo puede hacer, y comenzó a explicar. «Verás, querida Grus, este estanque ha existido desde tiempos inmemoriales. Se dice que sus aguas tienen el poder de reflejar no solo el mundo exterior, sino también el interior de quienes se miran en ellas. Muchos vienen aquí buscando sabiduría y autoconocimiento». Grus escuchó con atención, su largo cuello inclinándose aún más cerca del agua. «Fascinante. He viajado por muchas tierras, pero nunca había oído hablar de un lugar así. ¿Y tú, Carquinos? ¿Has encontrado esa sabiduría en estas aguas?» El cangrejo hizo una pausa, reflexionando sobre la pregunta. «He aprendido mucho viviendo aquí, es cierto. Pero la verdadera sabiduría, creo yo, viene de las experiencias compartidas y las lecciones aprendidas junto a otros». La grulla asintió, aparentemente impresionada por la respuesta del cangrejo. «Palabras sabias, pequeño amigo. Dime, ¿compartirías conmigo algunas de esas experiencias?» Y así, Carquinos y Grus comenzaron una conversación que se extendería por horas. El cangrejo compartió historias de la vida en el estanque, como las ranas organizaban conciertos nocturnos que mantenían despiertos a todos, como los peces más jóvenes jugaban a las escondidas entre las algas, y como una vez, durante una gran sequía, todos los habitantes del estanque se unieron para cavar más profundo y salvar su hogar. Grus, por su parte, contó maravillas de tierras lejanas, montañas tan altas que tocaban las nubes, desiertos infinitos donde el sol nunca se ponía, y océanos tan vastos que parecían no tener fin. A medida que el sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos, Grus miró hacia el estanque con una expresión pensativa. «Carquinos, he disfrutado enormemente de nuestra charla. Tu hogar es verdaderamente un lugar mágico. Pero debo confesarte algo, en mis viajes, he visto muchos estanques secarse, muchas criaturas perder sus hogares. Me preocupa que algo así pueda suceder aquí». El cangrejo, sorprendido por el giro de la conversación, respondió: «Es cierto que el mundo está lleno de cambios, Grus. Pero este estanque ha resistido el paso del tiempo durante eones. ¿Qué te hace pensar que podría estar en peligro?» La grulla extendió sus alas, como abarcando todo el estanque con su envergadura. «El mundo está cambiando, amigo mío. Los climas se vuelven más extremos, las estaciones más impredecibles. He visto lugares que una vez fueron paraísos convertirse en yermos desolados». Carquinos sintió una punzada de preocupación. Nunca había considerado que su hogar pudiera estar en peligro.
¿Qué podemos hacer, Grus? No podemos simplemente abandonar nuestro hogar. La grulla plegó sus alas y miró directamente a los ojos del cangrejo. Conozco un lugar, Carquinos. Un lago inmenso y profundo, rodeado de montañas protectoras. Un lugar donde el agua nunca escasea y la vida florece en abundancia. Podría llevarlos allí, a ti y a todos los habitantes del estanque. El cangrejo se quedó sin palabras por un momento. La oferta de Grus era tentadora, pero también aterradora. Dejar atrás todo lo que conocían, aventurarse en un viaje peligroso hacia lo desconocido. No era una decisión que pudiera tomar a la ligera. Agradezco tu oferta, Grus, dijo finalmente Carquinos. Pero no puedo tomar una decisión así por mi cuenta. Tendría que consultar con todos los habitantes del estanque. Además, ¿cómo podríamos hacer un viaje así? Muchos de nosotros no podemos sobrevivir fuera del agua por mucho tiempo. Grus asintió comprensivamente. Por supuesto, entiendo tu preocupación. El viaje no sería fácil, pero tengo un plan. Podría llevarlos de a pocos, volando con ustedes en mi espalda. Haríamos paradas en otros cuerpos de agua en el camino para que puedan descansar y recuperarse. Tomaría tiempo, pero eventualmente, todos estarían a salvo en su nuevo hogar. Carquinos se quedó pensativo, sus pinzas moviéndose nerviosamente. La propuesta de Grus sonaba lógica, incluso atractiva, pero algo en su interior le decía que debía ser cauteloso. Tu oferta es muy generosa, Grus, dijo el cangrejo. Pero antes de tomar una decisión tan importante, me gustaría consultar con los ancianos del estanque. Ellos han vivido aquí por generaciones y su sabiduría podría ser invaluable en este momento. Grus inclinó su cabeza en señal de respeto. Por supuesto, Carquinos. La sabiduría de los ancianos no debe ser ignorada. Tomaré un descanso aquí esta noche, si me lo permites, y mañana podremos discutir esto con toda la comunidad del estanque. Así, mientras el sol se hundía en el horizonte y las primeras estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, Carquinos se sumergió en las profundidades del estanque. Nadó entre las algas y los nenúfares, llamando a una reunión de emergencia con los ancianos. En una gruta submarina, iluminada por el suave resplandor de luciérnagas acuáticas, Carquinos se reunió con el consejo de ancianos, la tortuga Chelonia, cuyo caparazón estaba cubierto de musgo y pequeñas algas, el pez koi Nisikigoi, cuyos colores brillantes habían palidecido con la edad pero cuyos ojos aún brillaban con sabiduría, y la rana Ranidae, cuya voz profunda resonaba con la autoridad de incontables años. Carquinos les contó sobre Grus y su oferta, describiendo en detalle la preocupación de la grulla por el futuro del estanque y su propuesta de llevarlos a todos a un nuevo hogar. Chelonia fue la primera en hablar, su voz lenta y deliberada. En todos mis años, nunca he oído hablar de un estanque que se seque por completo. Hemos sobrevivido a sequías y tormentas. ¿Por qué deberíamos temer ahora? Nisikigoi agitó sus aletas pensativamente. Sin embargo, el mundo está cambiando. Tal vez la precaución sea sabia en estos tiempos inciertos. Ranidae croó profundamente, sus ojos entornados en concentración. La oferta de la grulla es intrigante, pero también peligrosa. ¿Cómo podemos estar seguros de sus intenciones? ¿Y qué pasa si este nuevo lugar no es lo que promete? Carquinos escuchó atentamente a cada uno, sopesando sus palabras. Finalmente, habló, todos tienen razón. Es cierto que nuestro hogar ha resistido muchas pruebas, pero también es cierto que el mundo está cambiando. La oferta de Grus podría ser nuestra salvación. O nuestra perdición. Los ancianos asintieron, reconociendo la complejidad de la situación. Después de mucha deliberación, llegaron a un acuerdo, permitirían que Grus presentara su propuesta a toda la comunidad del estanque, pero también advertirían a todos que fueran cautelosos y plantearan sus preocupaciones. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a asomarse sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, todo el estanque bullía de actividad. Peces, ranas, tortugas, insectos acuáticos e incluso algunas aves que hacían del estanque su hogar, todos se reunieron en la superficie para escuchar a la misteriosa grulla. Grus se paró majestuosamente a la orilla del estanque, su plumaje blanco resplandeciendo bajo la luz del amanecer. Con una voz clara y melodiosa, presentó su caso a los habitantes del estanque. Habló de los cambios que había presenciado en sus viajes, de estanques y lagos que se habían secado, de criaturas que habían perdido sus hogares.
Describió el lago que prometía ser su nuevo hogar, vasto, profundo y protegido por montañas imponentes. Les ofrezco no solo un nuevo hogar, concluyó Grus, sino una oportunidad de asegurar su futuro y el de sus descendientes. Un murmullo se extendió por la asamblea. Algunos parecían emocionados por la perspectiva de una nueva aventura, otros se mostraban escépticos, y muchos parecían simplemente asustados ante la idea de abandonar el único hogar que habían conocido. Carquinos, sintiendo la inquietud de su comunidad, se adelantó. Grus nos ha hecho una oferta generosa, dijo, su voz resonando sobre el agua. Pero debemos considerar cuidadosamente todos los aspectos de esta decisión. Este estanque ha sido nuestro hogar durante generaciones. Nos ha protegido, ha alimentado y dado todo lo que necesitamos. ¿Estamos realmente dispuestos a abandonarlo por un futuro incierto? Las palabras de Carquinos provocaron otra oleada de murmullos. Grus, notando la indecisión de la multitud, habló de nuevo. Entiendo sus dudas y temores. No les pido que tomen esta decisión a la ligera. Pero les ruego que consideren el futuro. El mundo está cambiando, y debemos adaptarnos o arriesgarnos a perecer. Fue entonces cuando una pequeña rana, apenas más grande que una moneda, saltó al frente de la multitud. Su nombre era Ribbit, y aunque era joven, era conocida por su curiosidad y valentía. Señora Grus, dijo Ribbit, su voz aguda pero firme, ¿cómo sabemos que podemos confiar en usted? ¿Cómo sabemos que este nuevo lugar es real y no una trampa? Un silencio cayó sobre la asamblea. La pregunta de Ribbit había dado voz a la duda que muchos sentían pero no se atrevían a expresar. Grus miró a la pequeña rana con una mezcla de sorpresa y respeto. Una pregunta válida, joven Ribbit. No puedo probarles que mis intenciones son puras más allá de mi palabra. Pero les propongo esto, permítanme llevar a un pequeño grupo de ustedes a ver este nuevo lugar. Pueden ser testigos por sí mismos y regresar para contarles a los demás lo que han visto. La propuesta de Grus causó otro revuelo entre los habitantes del estanque. Carquinos, viendo una oportunidad para resolver el dilema, habló. La oferta de Grus parece justa. Propongo que enviemos a un grupo de exploradores. Si el lugar es como dice, pueden regresar y contarnos. Si no. Bueno, al menos el resto de nosotros estaremos a salvo aquí. Después de mucha discusión, se llegó a un acuerdo. Se enviaría un grupo de exploradores, Carquinos, por su sabiduría y buen juicio, Ribbit, por su valentía y curiosidad, y Nisikigoi, el anciano pez koi, por su experiencia y conocimiento. Grus acordó llevarlos al día siguiente, al amanecer. Mientras los habitantes del estanque se dispersaban, algunos emocionados, otros preocupados, Carquinos se quedó mirando el agua, reflexionando sobre la aventura que estaba por comenzar. A la mañana siguiente, antes de que el sol asomara por el horizonte, Carquinos, Ribbit y Nisikigoi se reunieron en la orilla del estanque. Grus ya estaba allí, sus plumas blancas brillando tenuemente en la luz Pridawn. ¿Están listos?, preguntó la grulla, su voz suave pero llena de anticipación. Los tres exploradores se miraron entre sí, cada uno buscando seguridad en los ojos de los demás. Finalmente, Carquinos habló. Estamos listos, Grus. Que comience nuestro viaje. Con gran cuidado, Grus ayudó a los tres viajeros a subir a su espalda. Carquinos se aferró firmemente con sus pinzas, Ribbit se acurrucó entre las plumas, y Nisikigoi fue colocado en una pequeña bolsa de agua que Grus había preparado ingeniosamente. Con un poderoso batir de alas, Grus se elevó en el aire. Los habitantes del estanque que se habían reunido para despedirlos observaron con asombro cómo sus amigos se convertían en pequeños puntos en el cielo del amanecer. El viaje fue largo y arduo. Volaron sobre bosques frondosos, atravesaron desiertos abrasadores y se elevaron sobre montañas cubiertas de nieve. En cada parada para descansar, Grus cuidaba diligentemente de sus pasajeros, asegurándose de que tuvieran agua y alimento. Durante el viaje, Carquinos observaba todo con ojos atentos. Notó cómo Grus se esforzaba incansablemente, cómo cuidaba de ellos con genuina preocupación. Poco a poco, las dudas que había albergado comenzaron a disiparse. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Grus comenzó a descender. Miren, dijo, su voz llena de emoción, ahí está. Los ojos de los viajeros se abrieron de par en par al contemplar el espectáculo ante ellos.
Un lago inmenso se extendía hasta donde alcanzaba la vista, sus aguas de un azul profundo y cristalino. Alrededor del lago, montañas majestuosas se elevaban hacia el cielo, sus picos cubiertos de nieve brillando bajo el sol. Cuando aterrizaron en la orilla, los exploradores quedaron maravillados. El agua era más pura de lo que jamás habían visto, la vegetación exuberante y diversa. Peces de todos los colores nadaban cerca de la superficie, y el aire estaba lleno del canto de aves exóticas. Es más hermoso de lo que describiste, susurró Rivet, sus ojos grandes de asombro. Nisikigoi, nadando en las aguas cristalinas, exclamó, nunca había visto un lugar así. Es un paraíso. Karkinos, aunque igualmente impresionado, mantuvo su compostura. Se volvió hacia Grus, que los observaba con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Tenías razón, Grus, dijo el cangrejo. Este lugar es verdaderamente extraordinario. Pero dime, ¿por qué? ¿Por qué te tomaste tantas molestias para ayudarnos? La grulla inclinó su largo cuello, sus ojos encontrándose con los de Karkinos. Porque he visto demasiada destrucción en mis viajes, respondió. He visto hogares perdidos, vidas destruidas. Cuando encontré este lugar, supe que tenía que compartirlo. Todos merecemos un hogar seguro, un futuro. Las palabras de Grus resonaron profundamente en Karkinos. Comprendió entonces que la grulla no solo les estaba ofreciendo un nuevo hogar, sino una segunda oportunidad, una oportunidad de ser parte de algo más grande. Después de pasar varios días explorando el lago y sus alrededores, confirmando su idoneidad como nuevo hogar, los viajeros se prepararon para regresar. El viaje de vuelta estuvo lleno de emoción y planes para el futuro. Cuando finalmente llegaron al estanque de la reflexión eterna, fueron recibidos por una multitud ansiosa. Karkinos, Rivet y Nisikigoi compartieron sus experiencias, describiendo en detalle las maravillas que habían visto. La decisión fue unánime. Los habitantes del estanque acordaron hacer el viaje hacia su nuevo hogar. Durante las semanas siguientes, Grus trabajó incansablemente, transportando grupo tras grupo de criaturas hacia el lago. Finalmente, llegó el día en que Karkinos, como último habitante del estanque, se preparaba para partir. Miró las aguas que habían sido su hogar durante toda su vida, sintiendo una mezcla de nostalgia y emoción por lo que vendría. Grus aterrizó suavemente a su lado. ¿Estás listo, amigo mío?, preguntó gentilmente. Karkinos asintió. Estoy listo. Y Grus. Gracias. No solo por el nuevo hogar, sino por enseñarnos una lección valiosa. A veces, debemos estar dispuestos a dejar atrás lo familiar para abrazar nuevas posibilidades. La grulla inclinó su cabeza en reconocimiento. Y gracias a ti, Karkinos, por tu confianza y tu sabiduría. Me has enseñado el valor de la comunidad y la importancia de cuidar a los demás. Mientras se elevaban en el aire, Karkinos echó un último vistazo al estanque. Aunque sentía una punzada de tristeza, su corazón estaba lleno de esperanza por el futuro que les esperaba. Y así, el estanque de la reflexión eterna quedó atrás, sus aguas tranquilas reflejando el cielo vacío. Pero su espíritu, la comunidad y las lecciones aprendidas, vivirían en el nuevo hogar que Grus les había mostrado. En los años venideros, la historia de Karkinos, Grus y el gran viaje se convertiría en una leyenda, transmitida de generación en generación. Una historia que hablaba de confianza, de coraje para enfrentar lo desconocido, y de la importancia de cuidar no solo de uno mismo, sino de toda la comunidad. Y en las aguas cristalinas del gran lago, rodeado por montañas protectoras, la comunidad prosperó. Karkinos, ahora respetado como un gran líder, a menudo reflexionaba sobre su aventura. Había aprendido que a veces, el mayor acto de sabiduría es reconocer cuando es el momento de cambiar, y que la verdadera fuerza viene de la unión y el cuidado mutuo. Grus, por su parte, continuó sus viajes, pero siempre regresaba al lago. Había encontrado más que un propósito, había encontrado una familia. Y en las noches tranquilas, cuando la luna se reflejaba en las aguas calmas, la grulla y el cangrejo a menudo se sentaban juntos, contemplando el cielo estrellado y maravillándose de cómo un encuentro casual pudo cambiar tantas vidas para mejor. Así, la historia del cangrejo y la grulla se convirtió en más que una simple fábula. Se transformó en un recordatorio de que la compasión, la confianza y el coraje pueden superar cualquier obstáculo, y que a veces, el hogar no es un lugar, sino las conexiones que formamos y las vidas que tocamos en nuestro viaje por la vida.
Gracias por estar, nos vemos mañana en el próximo vídeo.